Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. La idoneidad de la justicia. Término que yo creía prácticamente que tendría que estar sobreentendido, ¿no? La idoneidad de la justicia. Sí, claro. Sí, el tema en realidad está en la ley, digamos, está en la Constitución. La Constitución es un pacto cívico, los representantes de los ciudadanos se reunieron y dijeron en el preámbulo que uno de los objetivos era afianzar la justicia. Pero ese no es un objetivo exclusivo de los jueces. Los jueces, por supuesto, tienen que afianzar la justicia, dictando resoluciones imparciales, y para poder ser imparciales, o sea, resolver lo que corresponda, de acuerdo con la ley y con la prueba, tienen que ser independientes. Entonces la independencia aparece como un medio para la imparcialidad, y la imparcialidad a su vez es lo que permite afianzar la justicia. Pero no solamente, digo yo, el Poder Judicial tiene la obligación de afianzar la justicia, sino también los otros dos poderes, los poderes de gobierno, claro, el legislativo y el ejecutivo, y a veces eso no se comprende. ¿Y cómo afianzan ellos la justicia? Y bueno, tratando de que la justicia sea independiente. En primer lugar, no se tienen que meter en las cuestiones judiciales. Y en segundo lugar, tienen que cumplir con lo que dice la ley cuando designan a algún juez o algún fiscal que requieren acuerdo. Claro. Y ahí son los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, porque es un nombramiento complejo, es a propuesta del ejecutivo con acuerdo del legislativo. Entonces ambos poderes tienen que propender a la independencia, porque en definitiva con independencia se consigue afianzar la justicia desde los poderes de gobierno. Y para las designaciones no hay que tener solamente en cuenta los requisitos legales o reglamentarios, por ejemplo, la edad que tiene que tener el candidato y el título y los años de ejercicio, sino que hay que tener en cuenta algo mucho más importante y más esencial que está en la Constitución Nacional, que es la idoneidad. En la Constitución Nacional dice sin más requisito que la idoneidad. O sea, idóneo es, no solamente se refiere a las cuestiones académicas, claro, y a los conocimientos, sino a la moral también. Tienen que tener este tipo de idoneidad. Y el conocimiento no es el conocimiento, en algunos casos no es el conocimiento del derecho en general o en una parte, sino hay que conocer el derecho que van a aplicar en el cargo para el cual son nombrados. Entonces, eso me parece que es lo que hay que tener en cuenta. Me parece que de esta manera los poderes de gobierno contribuyen al afianzamiento de la justicia. Y creo que hay que decirlo. Estoy de acuerdo contigo. Que la división de poderes tiene que existir, que la independencia en la justicia también. Pero hay un hecho importante que mezcla de alguna manera los tres poderes a la hora que la judicialización de la justicia promueve que la justicia resuelva los problemas de la política. Claro, bueno, eso pasa muchas veces. No pasa ahora, ha pasado antes. Ha pasado históricamente. Sí, está pasando y ojalá no vuelva a pasar. Pero cuando a veces desde la política no se puede resolver un problema, porque no se puede, porque no se quiere, porque no se sabe, no lo sé, los motivos son variados. El tema es que el problema no se puede resolver, se pasa a la justicia. Y ahí viene la politización de la justicia, la judicialización de la política, que no sirve. Yo creo que la justicia no puede resolver todos los problemas de la vida, no está para eso. Está para los casos que expresamente la ley ha determinado, y lo demás hay que resolverlo en la política. Vos precisamente en la nota hablas de escindir de alguna manera la influencia del poder político a la hora de las designaciones y más que la obligación, la forma en que infiere de alguna manera el poder político dentro de la justicia con apremios, con aprietes, etcétera, etcétera. Hoy existe, hoy estamos frente a un verdadero problema
que es el avance de la política a nivel nacional por parte de la vicepresidenta de la Nación para tratar de lograr la absolución total y absoluta de todos los cargos que ha sido imputada durante su gestión. Y además hay un nuevo ministro de Justicia que realmente no sé si cumple y de acuerdo a tu visión está de acuerdo a las necesidades que exige hoy la justicia en la República Argentina. Bueno, eso no lo sé, Ricardo, porque es una designación política. En ese punto no podría opinar, porque lo que se conoce son acciones. Sobre los hechos todavía no hay nada. Pero yo digo que en general en América Latina los poderes judiciales han defeccionado y los poderes políticos han avanzado sobre el poder judicial al punto tal que es hasta común decir que cada gobierno quiere su corte. Y el ejemplo más emblemático era la corte de Menem, que decidía de acuerdo a las necesidades políticas partidarias o a las necesidades personales del presidente. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos que tener. Yo no digo que los jueces tienen que ser asépticos porque eso es imposible, los fiscales tampoco tienen que ser asépticos porque es imposible y es mejor que tengan ideas en cuanto a lo social y en cuanto a lo político, pero lo que tienen que hacer es escindir esas ideas en el momento de tomar la decisión, porque la independencia no es aislamiento, no es un juez aislado que no tiene contactos sociales, no es aislamiento de lo social y de lo político. Independencia es autonomía en el momento de la decisión, o sea, decidir de acuerdo a la ley y al derecho. No es fácil porque hay evidentemente intereses políticos que a veces presionan o que a veces trabajan para que los fallos no sean como tienen que ser, sino como el interés determina que deberían ser. Por eso yo creo que hay que empezar a mirar estas cosas. ¿De dónde salen los jueces? Digamos, nadie nace juez, nadie nace fiscal, se hacen. Bueno, lo primero que yo te diría es que hay que tener un espacio para la formación de esos jueces o de esos fiscales que no han sido nunca jueces o que no han sido nunca fiscales. Y esa formación no es necesario hacer un aparato burocrático enorme y costoso. Yo creo que una formación de algunos meses antes de ejercer el cargo con los jueces más antiguos o con los fiscales más antiguos, por lo menos sería un primer paso, un buen avance. Y el otro punto es mirar un poco el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura en Córdoba es un consejo que no es costoso, es un consejo que no es enorme. Se puede manejar bien y en general funciona bien en el sentido de que va produciendo nombramientos, que es lo que se necesita. Pero hay dos puntos en ese consejo, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Que hay que mirar. El primero es el porcentaje que se maneja, porcentaje discrecional que se maneja en las entrevistas, que es un 40%. Antes era un 30% sobre el 100% que manejaba la entrevista. Ahora se aumentó hace unos años a un 40%. Y el otro punto que me parece que hay que trabajar sobre él es que los consejeros no fundan su posición, o sea, designan a fulano, pero no dicen por qué. A lo mejor en la reunión que ellos tienen, sí dicen por qué, pero no queda el fundamento por escrito. Yo diría que tiene que quedar el fundamento por escrito y que sean responsables.